Gracias por escuchar Verdad en la Red. El video que van a ver a continuación es la tercera parte de la serie titulada Me niego a ser protestante. En esta tercera parte vamos a profundizar un poco más sobre la bula Quo Primum y vamos también a ver la trascendencia e importancia de dicha bula. Quo Primum es un solemne decreto papal que vincula a la Iglesia a perpetuidad y condena a cualquiera que se aparte de ella. Así lo indicó el Papa Pío V. Primero, al emitir el decreto solemne, el Papa está llevando a cabo los decretos de un concilio dogmático. Segundo, la misa contiene mucha doctrina esencial. Recuerden, lex orandi, lex credendi, y a veces se extiende a lex vivendi, que quiere decir así como nosotros rezamos, así creemos y así vivimos. El tercer aspecto es que el rito romano tradicional de la Iglesia no es un rito excepcional, sino el rito universal de la Iglesia, siendo el rito de la sede de Roma. El Papa simplemente estaba repitiendo la sagrada tradición de la Iglesia del siglo XVI, en todo caso. En ningún momento en el futuro puede un sacerdote, ya sea secular u orden sacerdotal, ser forzado a usar cualquier otra forma de decir misa. Por lo tanto, se puede decir que el rechazo de la nueva liturgia y la adhesión a la misa tradicional da a todos los sacerdotes el derecho perpetuo de celebrar la misa de San Pío V y declara nulas todas las censuras contra un sacerdote que celebre esta misa. Esto ya estaba establecido mucho antes de que viniera Benedicto XVI con su motus proprio. Además, San Pío V no nos hubiera hablado con un lenguaje condenatorio como el que usa en la bula Quo Primum, si estuviera haciendo algunas ediciones menores, sino porque fue vinculante para toda la eternidad la misa del rito romano. Por eso usó ese lenguaje tan fuerte. No debemos pensar erróneamente que el Papa Pío V estaba vinculando algo nuevo. Simplemente estaba reconociendo que estaba obligado, como todos los papas, por la sagrada tradición de la Iglesia. Erróneamente, muchos llegan a pensar que se habla de una misa tridentina, como algo así como que fuera otro modelo de misa. Pero de lo que se está hablando es de la misa latina, de la tradición sagrada, como se dijo en la sede romana, en esencia desde el principio. Pero básicamente en la forma que la conocemos desde al menos el siglo VI, y en la mayoría de las partes incluso antes. El Papa Pío V no estaba presentando una nueva misa, estaba canonizando la misa romana, que nos ha sido dada por los apóstoles. Para confirmar esto aún más, el venerable Papa Pío IX dijo en respuesta a una petición acerca de que se añadiera el nombre de San José al canon de la misa, contestó: «Yo soy solo el Papa. ¿Qué poder tengo para tocar el canon?». No olvidemos que cuando Pío V escribió In Perpetuum, sabía exactamente lo que quería decir con esas palabras. Al declarar ex cátedra que Quo Primum nunca puede ser revocado o modificado, San Pío V definió infaliblemente que Quo Primum es en sí mismo irreformable.
Esto se puede comparar con el decreto del Papa Gelasio I, en el cual el Papa nombró por todos los tiempos qué libros constituían las Sagradas Escrituras y cuáles no. Estaba intentando atar a todos sus sucesores al mismo conjunto de libros bíblicos. Por supuesto que sí. ¿Podría un papa posterior cambiar esa lista de manera válida al agregar nuevos libros a las Escrituras o al borrar cualquier escrito del Nuevo Testamento aceptado durante mucho tiempo? Por supuesto que no. La unificación de las Escrituras en de la liturgia bajo Pío V. Antes de ese punto hubo cierta cantidad de variaciones locales entre varias diócesis e incluso parroquias. Es por eso que el Papa y el Concilio de Trento codificaron por siempre el rito de la misa. No tolerarían un nuevo rito, como el Novus Ordo. En el caso de las escrituras que mencioné anteriormente, existían varias congregaciones que usaban la epístola de Bernabé, la revelación a Pedro, el pastor de Hermas e incluso las cartas de Policarpo, Ignacio y el Papa Clemente I. Hubo incluso algunas falsificaciones, como la revelación a Pablo, los hechos de Andrés, que comenzaban a recibir algún reconocimiento. Y por otro lado, algunas comunidades cristianas todavía tenían sus dudas sobre la revelación a Juan, las cartas de Pedro, Juan y Judas y la carta a los hebreos. El decreto del Papa Gelasio I estableció la lista exacta de las escrituras tal como las tenemos hoy día. Asimismo, hubo una serie de variaciones locales en la liturgia como resultado de algunas oraciones o rúbricas que se presentaron aquí o allá o que se omitieron o se cambiaron. Y lo peor de todo, algunos sacerdotes, por temor a sus vidas, estaban ya comenzando a protestantizar la liturgia a fin de evitar cualquier problema mediante la eliminación de oraciones y rúbricas por su propia iniciativa. Quo Primum simplemente hizo lo que el decreto gelasiano había hecho. Asimismo, Quo Primum no es simplemente una ley eclesiástica humana, porque el rito de la misa codificado en el misal tridentino es el rito recibido y aprobado de la Iglesia romana, que ha sido transmitido por la Santa Iglesia romana. El estado de Quo Primum, por lo tanto, pertenece a la ley divina en la medida en que codifica lo que está contenido en la sagrada tradición. Por esta razón, tiene la infalibilidad del magisterio ordinario, indirectamente, ya que toca las enseñanzas de la Iglesia sobre el sacrificio de la misa presente y real, que la protege de las innovaciones de los herejes. Por lo tanto, ningún papa puede abrogar lícitamente Quo Primum Tempore, sin traicionar el depósito de la fe. El Papa Pablo VI, al presentar el Novus Ordo Missae, ni siquiera intentó abrogar a Quo Primum. El Papa Juan Pablo II también estaba consciente de esto. El principio canónico es que las leyes son interpretadas por el legislador, en este caso el Papa, y de acuerdo con su significado propio.
considerado en su contexto y en su texto. Esto sale en el canon 16 y 17 del Derecho Canónico del 1983. Las estrictas censuras impuestas por el Papa, incluso la excomunión a los impresores que introducen defectos y errores en sus impresiones del misal romano, no dejan lugar a dudas de que el Papa consideraba la fuerza de la bula como perpetua y de grave peso. Aquí se podría decir que los papas posconciliares se pisan entre ellos mismos la manguera. ¿Qué hay de aquellos que apelan al Concilio Ecuménico de Vaticano II? Bueno, el Vaticano I afirma lo siguiente: y dado que por el derecho divino de la primacía apostólica, un pontífice romano se coloca sobre la Iglesia universal, por lo tanto, se apartan del camino correcto de la verdad aquellos que afirman que es lícito apelar los juicios de los pontífices romanos en un concilio ecuménico. Por lo tanto, una apelación a los fieles papas, como el Papa Pablo III, Julio III, Gregorio XVI, Pío IX, León XIII, Pío X, Pío XI y Pío XII, a un concilio ecuménico, el Vaticano II, con una autoridad mayor que los papas, es claramente una violación de Vaticano I y coloca a tales personajes bajo su dura condena. La misa romana se remonta a los tiempos apostólicos, específicamente desde el momento de los santos Pedro y Pablo en Roma. El latín tradicionalmente fue usado en los primeros tiempos por San Pedro y San Pablo cuando estuvieron en Roma antes de su martirio, cimentando el rito romano. Las excavaciones en Pompeya, que se conservaron in situ o en el sitio, como se dice, cuando estalló el Vesubio en el año 79 después de Cristo, muestran evidencia de que la liturgia cristiana ya se estaba celebrando en latín en Italia. La misa latina en sí no cambió, o por lo menos no drásticamente, hasta el 1500, como dirán algunos. Cambió muy poco desde el Papa San Gregorio Magno, alrededor del 600, y relativamente poco durante al menos 3 siglos antes de eso. Sin embargo, el Novus Ordo ha cambiado la misa por completo. Los cambios van más allá del uso de la lengua vernácula. La forma real de la consagración ha sido cambiada. Es con Benedicto que se corrigió la palabra por todos a por muchos. Sabrá Dios cuántas misas inválidas y desoladas habremos asistido. El canon de la misa, que según el Concilio de Trento no puede ser eliminado, ha sido destruido. Un estudio que se hizo acerca de las oraciones de la misa tradicional versus la nueva misa revela una masacre de la fe tradicional. La misa tradicional contiene 1182 oraciones. Cerca de 760 de ellas fueron eliminadas completamente en la nueva misa. Aproximadamente el 36% de lo que se mantuvo. Los que la revisaron alteraron más de la mitad antes de introducir el nuevo misal. Por lo tanto, solo el 17% de las oraciones de la misa tradicional se mantuvieron intactas en la nueva misa. La misa romana tradicional, en todos sus elementos esenciales, fue transmitida por San Pedro, el primer papa,
a la iglesia. Fue, según San Ambrosio, elaborada por los mismos apóstoles y alcanzó su perfección completa con los papas San Damaso y San Gregorio Magno. Según la opinión común de teólogos católicos a lo largo de los siglos, cualquier papa que deseara derrocar los ritos de la Iglesia basados en la tradición apostólica se convertiría en un cismático, no para ser obedecido. Y esto lo dice el gran teólogo Francisco Suárez. La misa Novus Ordo ha creado dentro de los corazones y mentes de los católicos un indiferentismo religioso. Le abrió la puerta a influencias protestantes, como lo podemos constatar con el movimiento de la renovación carismática, influencia pentecostal, donde su asentamiento está en la sensibilidad del individuo y no en la seguridad de la verdadera fe. Si bien pudiese proporcionar una gracia momentánea, no pasa más allá de eso, pues los individuos se quedan atrapados en puras expectativas sensibles, reafirmando una autonomía en supuestos dones que muchas veces son un engaño. Muchas de las personas que imponen las manos para y que liberar viven ellas mismas en situaciones de pecado mortal. Y bien sabemos que el Espíritu Santo solo viene a aquellos que le obedecen. Le obedecen a Él, no a cualquier cambio propuesto por otros, aunque sea del Papa. La liberación verdadera la consigues con una sincera y contrita confesión sacramental y un propósito de cambio de vida total. Bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Los invitamos a que escuchen la cuarta parte de esta serie titulada Me niego a ser protestante. Que Dios los bendiga y hasta la próxima. Muchas gracias.